buenas noches, estamos en Perspectivas, noche de viernes, buen fin de semana para todos. Ojalá nos acompañes en este programa que traemos para ti con temas muy interesantes que nos ayudan a ir cerrando esta semana con muchísima actividad pública y también con lo que siempre te llevamos los viernes, el análisis de un asunto prioritario para el Estado, partiendo del hecho de que tenemos elecciones en este 2018. Hemos ido analizando temas que son fundamentales en la agenda pública, desde la inseguridad, la corrupción, el modelo económico, los empleos y todo lo que tiene que ver con el mercado laboral. Y por supuesto, hoy analizamos el medio ambiente. Estará con nosotros el periodista que más sabe de esta agenda, Agustín del Castillo, y estará también un profesor de la Universidad Panamericana para analizar, escudriñar, lo que ha significado el sexenio de Aristóteles Sandoval en esta materia. Él mismo habló del sexenio verde, es decir, el sexenio de la apuesta por la política ambiental. Los números no parecen acompañar al gobernador del estado en este objetivo que se planteó al inicio del sexenio. Y también hay que decirlo con las perspectivas, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué decisiones se tienen que tomar en materia de medio ambiente, de cambio climático, de agenda verde, que nos permitan tener una ciudad más sustentable, una ciudad con mejores niveles de sanidad pública, que no tengamos la contaminación y la polución que vemos, sobre todo en las épocas invernales, pero que también hasta la época de lluvia, incluso por los incendios, se vuelven niveles de smog y de contaminación que son totalmente intolerables y que a quien más afecta son a los más pequeños, a los más jóvenes, a los niños, que tienen que convivir en espacios totalmente abnegados para su bienestar personal. Más adelante con nosotros, unos minutos más, Agustín del Castillo y el doctor Manuel Montenegro para analizar esta agenda, agua, incendios, medio ambiente, todo lo que tiene que ver con este reto estatal que en los resultados parece no ser tan bueno, pero bueno, esperaremos a ver qué nos dicen los especialistas en esta materia. Una semana que nos deja muchos temas interesantes para comentar. Primero, cambio en el gobierno del estado, en el gabinete estatal. Hay que recordar que hace más o menos un mes y medio dejó su cargo Tomás Figueroa Padilla como el secretario de Trabajo. Tomás Figueroa estuvo en ese puesto durante algún tiempo. Antes estuvo en la oficina del gobernador, alguien muy cercano al gobernador del estado. Tomás Figueroa dejó la Secretaría del Trabajo y llevaba céfala la Secretaría, no tenía titular, nadie que la encabezara en las últimas semanas. No sabíamos si el gobernador apostaría por alguien externo, interno, si solamente ascendería a algún director de área. Por un tiempo estuvo Luis Montes de Oca como encargado de despacho en la Secretaría. Sin embargo, el gobernador sorprendió, si se puede decir de esa forma, apuesta por Luis Carlos Nájera. El nombre le suena a usted. Luis Carlos Nájera fue fiscal general del Estado entre 2013 y 2015. Y también, si recuerda bien usted, fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Emilio González Márquez. Luis Carlos Nájera es conocido por ser un policía bien formado, de muchos años, de una trayectoria clarísima en esta materia, pero sin ninguna experiencia en temas laborales, salarios y política laboral en su conjunto. ¿Por qué tomó esta decisión el gobernador, que parece extraña, no cumple el perfil Luis Carlos Nájera? Yo podría decir que hay dos argumentos de peso para que Luis Carlos Nájera sea el secretario del Trabajo después de haber sido fiscal general del Estado. Dos argumentos de peso. El primero, su relación con los empresarios. Hay que recordar que se supo, no es un secreto, que una de las exigencias de un grupo importante de empresarios a Aristóteles Sandoval antes de que llegara como gobernador, durante la campaña y ya cuando fue electo en la transición, en esa larguísima transición desde la elección hasta marzo que toma protesta, una de las exigencias de los empresarios fue: deja a Luis Carlos Nájera como el encargado de la seguridad del Estado.
Aristóteles Sandoval cedió ante esa exigencia, tampoco él quería probar con nadie que no tuviera experiencia o que pudiera sufrir esa primera transición que es complicada para encargarte de toda la seguridad de un estado como Jalisco, y dejó a Luis Carlos Nájera como el primer fiscal general del estado. No solo como el primer fiscal, sino que se hicieron 2 reformas constitucionales para que Luis Carlos Nájera ocupara esa posición. Después, cuando deja su lugar, Luis Carlos Nájera entra en un par de años sin tener relevancia pública. Esa es la primera explicación, su relación con los empresarios. Y segunda, de acuerdo al análisis que hace Aristóteles y su equipo de trabajo sobre el tema laboral, creen que para incrementar salarios es fundamental meterse en el tema de la supervisión. ¿Y quién mejor como supervisador que un policía? Yo creo que al final son 2 cálculos que puede estar haciendo el equipo de Aristóteles, el gabinete estatal, sus más cercanos colaboradores, pero queda claro que a 9 meses de que se termine la administración, 9 meses y medio, llega una persona que no entiende nada del mercado laboral, no tiene ninguna o nunca ha tenido ningún cargo relacionado con este tema ni con salarios, y por lo tanto parece más digamos como saldar una deuda pendiente por cómo salió en su momento Luis Carlos Nájera, que realmente por una apuesta decidida por que la agenda de salarios y laboral sea fundamental en lo que resta de la administración. Escuchamos algo de lo que fue la toma de protesta de Luis Carlos Nájera y seguimos comentando este y otros temas. Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco regresa al gobierno del estado. Aristóteles Sandoval Díaz le tomó protesta como nuevo secretario del Trabajo y Previsión Social. El exsecretario de Seguridad Pública y exfiscal general asumió la encomienda de emprender estrategias para mejorar los salarios de los trabajadores e implementar el nuevo modelo de justicia laboral. El mandatario explicó que lo eligió para cerrar la administración en esta dependencia por su formación como licenciado y maestro en Derecho, además por su trabajo cercano con el sector empresarial. Por lo mismo, pues pasaríamos a tomarle la protesta, presencia del secretario general de Gobierno, para efecto de que tenga vigencia a partir del día de hoy y se integra a la brevedad al orden de desarrollo en una agenda de trabajo de certeza, de confianza en materia laboral y de seguir impulsando el desarrollo, la productividad en la planta laboral y hoy por hoy en el trabajo conciliado con el sector privado para mejorar el ingreso de los trabajadores, sí, con distintos proyectos, circunstancias, análisis a la productividad que pueda devengar también en el impulso y al bienestar de los trabajadores. La designación tomó por sorpresa a los servidores públicos de la Secretaría y a algunos miembros del gabinete. Luis Carlos Nájera es el segundo funcionario de extracción panista que se incorpora al equipo de Aristóteles Sandoval Díaz en el cierre de su administración. El otro es Alfonso Petersen Fara en la Secretaría de Salud. Esta será su segunda intervención como miembro del gabinete priista. La primera fue como fiscal general del Estado, cargo que dejó en 2015 tras considerar que había terminado el proceso de entrega-recepción de esta dependencia. Adelantó que ahora recorrerá el Estado para darle continuidad al trabajo realizado por sus antecesores. La propia Constitución y la Carta de los Derechos Humanos nos obliga a un trabajo digno y es lo que buscaremos en conjunto y de la mano con los empleadores, la protección irrestricta de los trabajadores. La Procuración de Justicia nos ayudó mucho. Hoy la Procuración en materia laboral también estaremos imprimiendo nuestro sello y buscaremos hacer un buen trabajo como se ha venido haciendo. Luis Carlos Nájera es el cuarto secretario del Trabajo del actual gobierno. Antes estuvieron en ese cargo Eduardo Almaguer, Héctor Pizano y Tomás Figueroa. En las últimas semanas fungió como encargado de despacho Luis Rafael Montes de Oca. Con imágenes de Juan Luis Hernández, señal informativa Georgina García Solís. Juzgue usted las razones de Aristóteles Sandoval. Estas no son explícitas las que le comentaba de la relación con los empresarios y que quiere mano dura en la dependencia. Son más bien información que pudimos acopiar con el círculo cercano del gobernador. Y bueno, ahí está la decisión. Creo que de pronto en esta administración ha habido bandazos,
buenas elecciones como Alfonso Petersen, que es un médico connotado, sin casos de corrupción, que viene a arreglar una dependencia en crisis como la Secretaría de Salud, y otros que no realmente en términos de rendición de cuentas hay muy poco que explicar cuando se elige un perfil así para encargarse de la Secretaría del Trabajo. Otro tema que nos dejó esta semana es: no sabemos si el delirio de persecución de Ricardo Anaya o si en realidad está detrás el CISEN de Ricardo Anaya, pero un gran debate sobre este tema. Si usted no vio el video, este es un video que puso en su cuenta de Twitter Ricardo Anaya a inicios de esta semana, donde lo que hacía era denunciar la posibilidad de que el CISEN estuviera tras sus pasos. Usted va a ver cómo señala directamente a un jeep. Escuchamos el video, que dura un poquito más de un minuto, y al regreso comentamos los ecos de esta revelación. Bueno, yo les comento el video, que lo estamos viendo en pantalla. Ricardo Anaya empieza a narrar que está viendo un jeep que lo está siguiendo, cómo se cambia de un carril a otro y que lo sigue. Después se para en una gasolinera, se baja el aspirante presidencial del Frente y va directamente con este personaje que le dice: oye, ¿quién eres? Lo que responde es que es un funcionario, que es un agente del CISEN. Para quien no sepa, el CISEN es el Centro de Investigación sobre Seguridad Nacional, algo parecido como a la CIA en México, y lo que hace este hombre es aceptar que es un funcionario precisamente de esta dependencia. Yo creo que nos deja muchas reflexiones este caso. Uno, lo que van a ser las intercampañas. Me parece que estaremos con denuncias frecuentes de este tipo, que a veces parecen más show que realidad. Yo creo que si Anaya tuviera alguna amenaza o pensar que su vida corre algún riesgo o que realmente lo están espiando, pues difícilmente lo denunciaría por estas vías. Y segundo, que yo creo que sí es para lamentarnos que si es un agente de seguridad, que parece que sí, ya lo aceptó el secretario de Gobernación, pues que sean tan malos nuestros agentes de inteligencia como para ser captados tan fácil. Llega y ni siquiera rehúsa ninguna pregunta, simplemente dice que es un agente, sonríe y se acabó. Es parte de lo que nos van a dejar las intercampañas, de lo que nos va a dejar este periodo en donde las redes sociales serán el sujeto activo y más importante del debate político. Estamos en perspectiva después de este análisis de la semana y de lo que han significado estos temas tan importantes, cambios en el gabinete y lo de Ricardo Anaya. Pasamos a nuestra mesa, hablamos sobre medio ambiente. Queremos escuchar tu opinión, cómo calificas la gestión de Aristóteles en esta materia y qué retos pondrías: verificación, cómo combatir los incendios, cómo hacerle para dotar de agua mejor a la zona metropolitana de Guadalajara. Todas nuestras vías de comunicación están abiertas. Al regreso comenzamos la conversación. Estamos de regreso en Perspectivas. Te recuerdo todas nuestras formas de comunicación abiertas: Twitter, Facebook, WhatsApp. Existen distintas formas para que te comuniques con nosotros y nos des tu opinión. Hoy platicamos sobre medio ambiente, desarrollo urbano y todo lo que tiene que ver con la agenda de la ciudad y, por supuesto, de todo lo que también ocurre fuera de nuestra ciudad, fuera de nuestra urbe. Saludamos a Agustín del Castillo, usted lo conoce, es periodista de Milenio. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, muy amable. El doctor Manuel Montenegro, académico de la Panamericana. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me gustaría, Agustín, comenzar. Ha habido mucho discurso en torno al medio ambiente en este sí. Sexenio, en el sexenio de Aristóteles. En algún momento Aristóteles dijo que iba a seguir mucho esta agenda, que iba a apostar por transformaciones estructurales en este tema, pero después vemos los resultados y parece que no hay mucha cercanía entre las políticas públicas y los resultados. ¿Cómo calificarías estos 5 años de política ambiental de Aristóteles? Bueno, quiero ser justo. Me parece que hizo muchas cosas interesantes la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, pero evidentemente no tuvo el poder para generar que la agenda del gobierno fuera la agenda ambiental. A mí me parece que mientras no se entienda que el tema ambiental es el eje básico de todas las políticas, no podemos hablar de un gobierno ambiental. Entonces, ciertamente Aristóteles Sandoval apoyó que la Secretaría de Medio Ambiente no tuviera reducción de presupuesto. Es de las pocas secretarías a nivel nacional que no tuvo reducciones, que tuvo incrementos incluso. Ciertamente hubo trabajo de gabinete muy interesante, nuevas normas, nuevas estructuras,
pero mientras no puede incidir en el aspecto de la economía, en el aspecto de cómo crecemos, de cómo generamos empleos, de cómo usamos los recursos, entonces podemos hablar de que es mercadotecnia verde lo que dio el gobernador. Él hablaba, por ejemplo, del caso del campeón agropecuario, el orgullo que Jalisco tiene por ser campeón agropecuario, gigante agropecuario. Sí, pero el gigante agropecuario, que por cierto es gigante agropecuario Jalisco desde hace décadas, es a costa del medio ambiente. Hay un problema de deforestación. Jalisco es uno de los 5 estados que en los últimos 30 años más deforestación ha traído. Y bueno, un dato que sí le corresponde totalmente a Aristóteles Sandoval: el año 2017 y el 2016, Jalisco tuvo la estadística más alta de incendios forestales de todo el país. Y de hecho, el año pasado, las 190,000 hectáreas lo ubican como el segundo estado que más se ha quemado desde que hay estadísticas en la historia de récord. Del 70 para acá es cuando se tienen estadísticas. Solamente el año 98, que Chiapas y Oaxaca tuvieron 400,000, que fue una cosa brutal. Si quitamos ese año, Jalisco sería el líder en esta estadística, que no le da ninguna honra, por supuesto. El tema de la calidad del aire es otro tema que también volvemos a lo mismo. Hay modernización, hay apertura. La norma oficial mexicana plantea cosas muy interesantes para la medición de la contaminación. Hay una propuesta que no se cristaliza en el caso de la nueva verificación, pero lo cierto es que también era un esfuerzo de solamente una secretaría. A veces la Comisión Estatal del Agua, no siempre. A veces la Secretaría de Desarrollo Rural, no siempre. A veces la CEDIS, no siempre. Así no se puede armar un gobierno ambientalista ni se puede generar realmente un cambio, porque el cambio ambiental es un cambio del modelo económico, a fin de cuentas. Doctor Montenegro, en materia ambiental, los 5 años de Aristóteles, también usted es especialista en temas del agua, por ejemplo, ha sido un debate durante todo el sexenio. No sé cómo calificarías este lustro del gobierno de Aristóteles. Yo creo que ha habido muchos esfuerzos, eso es cierto, y cada vez se generan más alternativas para satisfacer las necesidades, en este caso de la ciudad. Pero algo que he insistido bastante es que hay una teoría que manejo, que es las ciudades deben de tener un límite de crecimiento, la población debe crecer hasta cierto límite, y lo pongo en función de sus propios recursos de la región. Porque si no creces con esas ideas, ¿qué va a pasar? Te acabas tus recursos y hay que quitárselas a otra región para satisfacer esta grande. Entonces lo que se observa en la ciudad, que no hay una planeación, esa es una realidad. Como me decía un buen amigo, ¿cómo no? Ahí está la oficina, ¿no? La oficina me queda claro que sí hay, pero en realidad una planeación estratégica de crecimiento, y no nomás como ciudad, como estado y como país. Hay muchas regiones que requieren de crecer y hay otras que requieren de frenar. Y creo que Guadalajara ya rebasó su límite de crecimiento. Cada vez es más caótico, y hoy que vinimos para acá a tu entrevista lo constatamos perfectamente. Cierras una vialidad y se atoró la ciudad porque no tiene. Además no se trata de poner más vialidades, más bien se trata de generar o crecer el transporte, otras regiones, otras entidades que tienen recursos naturales y les hace falta crecimiento para que aumente su economía. Guadalajara creo que ya rebasó ese límite. Aunque las perspectivas demográficas que la ciudad va a seguir creciendo al menos 15, 20 años más. Insisto, lo que falta yo creo que es planeación, pero una planeación estratégica, una planeación con crecimiento controlado, no por decreto, sino crecer otras entidades que tienen recursos interesantes para que sea equilibrado todo el Estado. Ahora, doctor, en el asunto del agua, que para usted es un tema importante, el tema del agua. ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? Tal vez nos clavamos mucho en el tema del Zapotillo, de si esa presa iba a venir a resolver los problemas, de si es justo o no que se despojen o que se desalojen comunidades para satisfacer la demanda de una metrópoli. En materia de agua, ¿crees que este gobierno tuvo soluciones? Presentó alternativas, considero yo, porque recuerda cuando iniciamos esto, todo esto nació lo de Arcediano y otras alternativas. ¿Por qué? Porque Guadalajara, Chapala tenía niveles muy bajos de agua. Y recuerda que la ciudad se abastece el 60% de Chapala. Entonces, si Chapala entra en crisis la ciudad. Y dejar una ciudad del tamaño de Guadalajara sin agua es caótico. Entonces, sí hay que prever de dónde traer esa agua. Ahora, muchas veces dices, estoy en contra de esto. Bueno,
no nomás estar en contra, dígame una alternativa para satisfacer a este monstruo de agua, porque sí, su 60% es un mundo de agua. Entonces, si Chapala entra en crisis, como ya pasó, que periódicamente después de ciertos años bajan niveles catastróficos, 3 años sin llover y Chapala se nos viene totalmente abajo. Pero tampoco es muy sustentable desalojar pueblos buscando No, hay que buscar alternativas interesantes. Una alternativa, recuerda que fue Arcediano. Se desecha Arcediano por cuestiones técnicas, se pasa al Zapotillo, y el Zapotillo por cuestiones sociales también está en problemas. Pero son soluciones que de alguna forma se plantean para satisfacer la región, no únicamente Guadalajara, sino la región que requiere de agua. Si hubiese otra alternativa, pues se manejaría esa otra alternativa. Yo siento que lo que faltó fue a lo mejor socializar más el tema, ¿no? Para Tú dices en Zapotillo. En el caso del Zapotillo. Agustín del Castillo, agua en este sexenio. ¿Cómo calificas la actuación de Aristóteles? Yo creo que en realidad no ofreció ninguna solución. Lo que se discutió en el gobierno de Aristóteles se había discutido también en el gobierno de Emilio, sí. En el gobierno de Francisco Ramírez Acuña, en el gobierno de Alberto Cárdenas. En realidad tenemos que remontarnos hasta la época de Guillermo Cosío, cuando construyó Calderón, que es el único que ha puesto una nueva fuente de abastecimiento, que es la presa Calderón, el año 91. Cuando se habla de la crisis de Chapala, yo llamo la atención sobre un dato que se olvida. El lago de Chapala entró como fuente de abastecimiento de la zona metropolitana en el año 55-56. Chapala alcanzó el peor nivel que se tiene registrado desde 1900 en esos años. Y sin embargo, Chapala ha sido la fuente, el agua segura para Guadalajara. O sea, que es más cíclico. Siempre va a ser un lago cíclico, es un lago que sube y baja, es un lago que además es una cuenca que está muy sometida a presión, mucha agua para la agricultura. Los guanajuatenses que se quieren llevar el agua del Zapotillo tienen todo el agua de la cuenca del Lerma para producir alimentos, pero no quieren, bueno, eso sería válido señalarlo, ¿por qué no sacan de la presa de Solís el agua y la llevan a León y sí se la quitan a los campesinos de los Altos, que también son agroproductores? Entonces, hay también cuestiones aquí de injusticia ambiental, de intereses creados entre las grandes empresas que construyen este tipo de proyectos. Me parece que el futuro de Chapala es Guadalajara. Si Chapala se ha mantenido, recordemos que también en los años 50, 60 se hablaba mucho de el lago de Chapala, de secar una parte, ya se le había secado a principios de siglo, de secarlo porque era ineficiente. Era mucha evaporación. Sí. Entonces, Chapala se pudo preservar porque Guadalajara se vinculó a través de esta extracción que es menor de 200 millones de metros cúbicos. Si bien es una cantidad importante, no olvidemos que el lago de Chapala en 1956 andaba abajo de 1,000 millones, que sería 5 tantos de lo que Guadalajara le saca. Y en estos momentos anda como en 5,000. Incluso debajo del convenio que existe, ¿no? El convenio es de 240 millones, exactamente. Guadalajara siempre le saca menos. Uno se pregunta en qué medida puede haber resiliencia cuando dices, dejo Chapala y me voy a 100 kilómetros a una presa que va a mover pueblos, que va a afectar a otros productores. Y además, otro dato muy relevante, la ciudad creciendo mal, la ciudad creciendo sobre las zonas de recarga de agua. La ciudad tiene 300 sitios de inundación y tiene mucha agua en superficie porque el ciclo del agua está roto. Donde llueve no se recarga, no se va al subsuelo, sino que el pavimento pues es una impermeabilización e impide que esa agua vaya al subsuelo y después se extraiga para el abastecimiento de la ciudad. Recordemos que aún así Guadalajara todavía toma 30% del agua del subsuelo. Entonces es muy relevante y necesitamos tener una política primero como ciudad para preservar esa agua que tenemos abajo, después cuidando Chapala y buscando un acuerdo que Chapala lo garantice preservación para siempre. El tiempo humano es muy distinto al tiempo geológico, el lago va a desaparecer, pero seguramente cuando eso ocurra Guadalajara ya no va a existir. Y en todo caso, ¿qué ganan los Altos con darnos su agua? ¿Y qué ganan los Altos con darle su agua a León? Eso es lo que no está claro. No es solamente un tema de ecosocialización, es un tema también de modelo económico. Los Altos tienen una dependencia altísima justamente porque viven del agua para la producción pecuaria. Y no olvidemos un último dato. Un quinto de la producción de la proteína animal del país sale de los Altos de Jalisco. Es enormemente relevante. Ahora, la decisión del gobernador Agustín fue la presa 105 metros, igual que la Conagua en su momento, pero parece que ese debate ya está más en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Es decir, ya no depende tanto de la decisión política si se hace o no la presa. La decisión del gobernador fue a priori. Él ya había decidido 105 metros, le pidió un OPS
que se lo validara. Pero no le dijo, dame escenarios si no existe la presa. O sea, si tú revisas el estudio, no hay escenarios de quitar la presa. Hay escenarios a 80, ¿no? Hay escenarios a 80 y dicen que no sirve. Sí. La cuestión es que en todo momento no se planteó una medida distinta, pero a fin de cuentas el gobernador se lava las manos porque la máxima autoridad del agua es la Comisión Nacional del Agua, el gobierno federal, y ellos ya habían decidido. En este debate nunca ha estado la Conagua, eso llama mucho la atención. La Conagua tendría que estar en este debate, y como tú bien lo mencionas, si bien judicialmente no se ha llegado a eso, tendríamos que llegar a la posibilidad de que Conagua compareciera ante un juez o ante la autoridad federal correspondiente y se definieran las políticas de agua con base en una decisión judicial, porque hay mucho de por medio en esto. Es que creo que si la Corte sigue con las sentencias que ha tenido en temas relacionados con macroproyectos, presas, lo más seguro es que la suspenda. O sea, ya la suspendió por la falta de un convenio ratificado por el Poder Legislativo. Ahora, si se mete al fondo en la cuestión, que es el desplazamiento de comunidades por proyectos de este tipo, puede ser que la Suprema Corte de Justicia lo suspenda. Estamos platicando con Agustín del Castillo, con el doctor Manuel Montenegro. Estamos en Perspectivas. El aire de calidad es un recurso cada vez más escaso en la zona metropolitana de Guadalajara, mientras que el primer mes del año pasado registró 7 días con niveles de contaminación atmosférica dentro de lo establecido en las normas oficiales mexicanas de la Secretaría de Salud. Este 2018 solo 2 días cumplieron con esta condición, lo que significa menos de un tercio del aire de calidad que se disfrutó en enero del año anterior, ya de por sí precario. De acuerdo con el último comparativo de calidad del aire que periódicamente publica el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco, del mes de enero, 25 días tuvieron aire de mala calidad, 4 transcurrieron con muy mala calidad y solo 2 fueron aceptables. Es decir, los niveles de contaminación estuvieron dentro de lo que señalan las normas 020, 021, 022, 023 y 025. Estas tendencias negativas se reflejaron en que, a nivel de alertas, se presentaran 20 precontingencias atmosféricas y 4 contingencias, lo cual exhibe un recrudecimiento en la emisión y concentración de material particulado de 10 micras en la actual temporada invernal en la zona sur de la ciudad. Estamos de vuelta en Perspectivas. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Noche de Viernes platicando con Agustín del Castillo, con el doctor Manuel Montenegro, académico de la Universidad Panamericana. Manuel, días muy malos de aire, incluso años muy malos de aire en la zona metropolitana de Guadalajara, 2016 y 2017, con muchos días de contingencias. Se tomaron medidas en algún momento. No sé si influyeron distintas cosas, doctor, desde que se suspendiera la sanción a la verificación en 2017, otras medidas que tal vez no han tenido el impacto deseado. ¿A qué atribuyes estos 2 años de tan mala calidad del aire? Yo siento que es una concentración masiva, ¿no?, de vehicular. Recuerda que es una de las ciudades con más automóviles per cápita. Entonces, es muy alta la densidad. Entonces, si tú le metes un poquito de un frente frío, una inversión térmica, incendios, es muy crítico. Es una zona muy crítica al respecto. Y además, súmale una serie de obras que se hacen, los carros se atoran, los camiones, etcétera, etcétera, un vehículo lento, y aquello te aumenta todavía la contaminación. Y es algo, volvemos al principio, cuestión de planeación. Es una ciudad muy grande, para lo que es muy grande, pero en latitud y en longitud es una de las ciudades privilegiadas en el mundo, de las más hermosas en el mundo. Lo que falta es administración y control de la ciudad. Ahora, doctor, pero las políticas que se han echado adelante desde hace mucho tiempo con las afinaciones, las verificaciones para los autos, y uno piensa, pues 20, 25 años después, los resultados son malísimos. Sí, pero de alguna forma son interesantes, por supuesto, ayudan, pero de alguna forma son paliativas. Esto necesita una solución de raíz, ¿no? Aprendamos de las ciudades europeas, ¿no? Lo que antes llamábamos peyorativamente pueblos bicicleteros, hoy es el primer mundo. Claro. Entonces hay que regresar a la bicicleta, a caminar, y visitas varias ciudades de Europa y es muy común la caminada, la bicicleta, gente de todas las edades, de todas las clases sociales, involucradas en esto.
Pero aquí me ha tocado personas que viven a 2 cuadras de su colegio y llevan el carro para llevar a los niños al colegio. O sea, es cuestión cultural también. ¿Quién se sube al transporte público en Guadalajara? La gente es sencilla. Es que no puede pagar un transporte privado. Así es, pero no se vale. O sea, si tú estás en Nueva York, es más fácil andar en el... por mucho. En el camión que en el carro. O sea, es cultural. Yo siento que hay que cambiar toda esta mentalidad, aunado con medidas pues de verificación y toda esta cosa, ¿no? Y lo mismo en ciclovías. Estoy de acuerdo que hay que hacer ciclovías, pero no quitándole un pedazo a la calle, sino más bien generando entre parques, camellones y demás, nuevas líneas para tránsito de bicicleta. La bicicleta es maravillosa, pero no cambiarla por decreto, sino que haya condiciones para que se dé. Agustín del Castillo. Mira, creo que también aquí voy a recordar la famosa frase de Peña Nieto de que somos demasiado pesimistas. Si bien hemos tenido 2 años muy malos, los niveles de contaminación de los años 90 no se han repetido ya. Mira. Y esto es muy importante señalarlo y no es porque alguien haya hecho algo maravilloso, o más bien sí lo hizo, pero no es quien pensamos. El cambio de calidad de combustibles, el cambio también de tecnología de motores. Estamos hablando que el motor de combustión interna tiene una revolución en los años 90 y los catalizadores se adoptan en la tecnología de los carros de los 90 y eso redujo drásticamente la contaminación en muchas ciudades. Eso fue una tecnología extraordinaria. La calidad de las gasolinas sin plomo se empezó a generar en los años 90 también y obviamente se quema combustible malo, pero no tan malo como el que se quemaba en los 80. Entonces, creo que ahí tendríamos que ser muy, muy objetivos. No hemos tenido los peores años de la ciudad, aunque la ciudad tiene 5 millones y a fines de los 90 andaba 3,5 millones probablemente. Lo que sí es cierto es que la ciudad cada día 500 autos nuevos o viejos. Eso es terrible. Terrible sobre todo porque son viejos. El auto viejo es muy ineficiente para quemar combustible. Tenemos que 40% del parque vehicular es anterior al año 2000. Y entonces estamos hablando que son tecnologías obsoletas. Esto explica en buena medida por qué tenemos problemas tanto con el ozono y porque estos autos no queman bien el combustible y generan los precursores que hacen que el ozono, justamente por la radiación solar a que está sometida esta ciudad, es una ciudad que está abajo del trópico de Cáncer, tiene muchísimos días de sol y es muy propicio para que se genere este tipo de cosas. ¿No? Y un valle que exactamente, también influye para el viento. Donde no hay mucho movimiento de viento. O sea, son muchas cuestiones físicas. Lo que sí es que crecimos tan mal como ciudad que en vez de generar, el IMEPLAN sí lo plantea, cuando hablamos de que no hay planeación, yo me pongo a pensar, creo que hemos tenido documentos valiosos, pero nunca los hemos hecho caso. Tuvimos un plan de la zona conurbada en el año 82, cuando era Flavio Romero de Velasco gobernador, y tenemos ahora el plan de ordenamiento territorial de la zona metropolitana, el POTMET famoso. Los dos plantean que la ciudad tiene que redensificarse, tiene que regresar hacia el interior de sus fronteras, no la expansión urbana brutal que la hizo crecer al doble en 20 años. Bueno, aunque el POTMET tiene sus contradicciones, que tú aparte has escrito mucho sobre ese tema, ¿no? Muchísimas, pero el concepto en sí es el concepto válido. Pero sucede que al momento de implementar las políticas tenemos que el sector inmobiliario es en realidad el que gobierna esta ciudad y es el que marca, no, acá es más barato construir vivienda, vamos a seguir construyendo en El Salto, allá a la orilla del río Santiago, vamos a seguir construyendo en la carretera Colotlán, lejísimos de la ciudad, ya estás casi en Zacatecas, pero sigues construyendo Guadalajara de aquel lado, o construyes en el Valle de Tlajomulco, donde la calidad del agua es muy mala, natural, hay que decirlo. O sea, las condiciones naturales no las respetamos. Tlajomulco está en un valle donde el subsuelo tiene mucho arsénico y esa agua no se puede consumir. Entonces, no obedecemos, pues, era lo que decía el doctor, el territorio te marca tus límites, la lógica te natural. dice qué debes hacer, cómo debes usar los recursos, no lo obedecemos. Y pasa con el aire, la cuenca atmosférica, sobre todo en el sur, en Miravalle, en Santa Fe, en Las Pintas, se estaciona ese aire contaminado por horas. Y la gente que vive ahí, que por cierto es en su mayor parte gente pobre, es la que está padeciendo este crecimiento caótico citadino. Obviamente no bastará una verificación, no bastará, por supuesto que es importante que todos cumplan la ley, hay que hacer otro apunte respecto a la verificación. La verificación nunca se ha cumplido, ni siquiera cuando era... El 30%, lo máximo. Cuando mucho. El tope, ¿no? Entonces, pues no, creo que nos hemos estado haciendo tontos como ciudad y como automovilistas y como autoridades al no entrarle bien, decisivamente al tema. Y otras dos cosas que quisiera mencionar. Desde el año 1992-93, que se abre el Parque Metropolitano, se abre el Parque de la Solidaridad,
No tenemos una nueva área verde importante. Las áreas verdes son muy importantes para que una ciudad tenga resiliencia y justamente para que haya espacios donde la gente pueda caminar. No lo hemos resuelto. Y definitivamente el otro tema, la gente no se va a bajar del auto mientras no haya un transporte que le garantice moverse con rapidez. Pero además, mientras sigamos capturando el empleo de la ciudad en el centro de Guadalajara, y un poco menos en otros centros, ¿no? Pero el centro de Guadalajara es impresionante. Guadalajara tiene muy pocos habitantes, pero el empleo del centro de Guadalajara sigue siendo más de la mitad de la metrópolis. O sea, la gente tiene que ir al centro forzosamente. Entonces, si tú vives en Tezistán, si tú vives en El Salto, si tú vives en Tlajomulco, tienes que pasarte 1 hora y media, 2 horas para llegar a tu empleo y después regresarte. Agustín, el nuevo modelo de verificentros, ¿te parece que es una decisión correcta, adecuada? Que ahorita está suspendido porque estamos todavía en la ley de los talleres autorizados. ¿Te parece que es una salida para este problema? Los verificentros. Es importante tener una verificación, pero me parece que nunca pudimos hacer que el modelo anterior fuera exitoso. Y nos estamos pasando a otro modelo, condenando al anterior. Creo que aquí estás castigando al ciudadano, porque va a ser más costoso este modelo y además vas a privatizar las ganancias. Pero tal vez es menos permeable que la corrupción, ¿no? Sin Contra duda. la corrupción. En el Sin otro duda. había más Pero talleres, más... con la ¿no? tecnología que tienes, creo que podrías generar algún modelo híbrido que no fuera tan costoso para la sociedad. Y sobre todo, primero haz que cumplan al 100% y ya después ponte a decir, ¿nos sirve o no sirve? Si nunca se ha cumplido más de 30%, me parece que estamos hablando... Si ves un coche que está ostensiblemente contaminando, multa, ¿no? Pero ¿sabes qué? Además, un error que Emilio González nos heredó, cancelar la tenencia. Ah, sí, La tenencia hubiera sido fabuloso convertirlo en un impuesto verde y tendríamos dinero para financiar justamente las obras, no las obras viales, las obras, áreas verdes y todas estas cosas que le van a generar a la ciudad resiliencia. Es que ahí los gobernadores juegan muy bien, doctor, porque quitan impuestos, pero al final siguen gastando lo mismo. Doctor, ¿qué más hacer? Ya decía Agustín el tema de los espacios verdes, recuperar la tenencia. ¿Qué otras cosas podemos hacer para diluir estos niveles de contaminación, para hacerlos más manejables? Yo insistiría en un mayor control vehicular, definitivamente. Pero yo apelo mucho a la cuestión cultural, o sea, que la gente esté consciente de que está contaminando. Que no sea por decreto si hay o no hay contaminación. No, yo estoy contaminando. Y hoy me toca no contaminar. O me voy en camión, me voy de ride, o me voy a pie. Pero generar esa conciencia, esa cultura ciudadana de contribuir al medio ambiente. O sea, pasaba en la Ciudad de México. No circula el cero, pues me compro un carro que sea uno. No, entonces no entendiste. O sea, se trata de que tú hoy no circules. Pero es de alguna forma, doctor, difícil porque el impacto de la contaminación en nuestros cuerpos, en nuestra sociedad, en la calidad de vida, no lo vemos tan aparente como tal vez otras cosas que con mucha claridad sabemos que nos afectan, la inseguridad, la corrupción. Es decir, de pronto es difícil concientizar al Te aseguro que si corriente. dejas un día sin carro a Guadalajara, te cambia la calidad del aire. O sea, sí es muy notorio, es muy reciente. ¿Qué otra Máximo, cosa? si aquello no se mueve, aquello es tremendo. Más allá de la cultura y de concientizar y una mejor comunicación de los riesgos, ¿qué otra cosa puede hacer un gobierno, los gobiernos municipales, para que la ciudad tenga menos niveles de contaminación, los actuales, desde su punto de vista? Los clásicos de hoy no circula y fomentar el uso de la bicicleta, insisto, no por decreto, porque me ha tocado en la Ciudad de México viendo ciclovías a 45 grados. ¿Quién va a circular por ahí, por el amor de Dios? Para hacer ejercicio. Sí, no, la gente toma la bicicleta y se va por donde puede, o sea, esa es la realidad. Pero date una vuelta a Estocolmo y ves lugares muy prácticos para que la bicicleta circule, Otros lugares para donde... los que peatones circulen, para que los vehículos circulen. Bueno, uno tiene que aspirar a una ciudad donde no necesite ciclovías ni siquiera. Y una ciudad como Guadalajara, que es plana, se puede. Vamos a ir al corte. Estamos platicando con Agustín del Castillo, con el doctor Manuel Montenegro, académico de la Universidad Panamericana. Mándanos tus mensajes, tus comentarios. A la vuelta hablamos sobre los retos que hay en esta materia y otros asuntos, como por ejemplo los incendios que también nos afectaron en 2017. Estamos de vuelta en Perspectivas. Recuerda, escríbenos a todas las vías de comunicación que ya conoces, @canal44
TV, @EFTousain con doble S, mi cuenta personal de Twitter. Si nos quieres mandar un mensaje, también aparece la cuenta de Facebook en pantalla. Doctor Manuel, dejamos el debate sobre algunos de los retos que enfrenta Jalisco. Estamos metidos en el proceso electoral. Lamentablemente el medio ambiente nunca es un debate que centre las miradas ni de los medios de comunicación, ni de los periodistas, ni de los políticos. Pero si tú tuvieras que designar algunas rutas que te parecen importantes que se tomen en cuenta para el debate, ¿cuáles serían? Agua, incendios, temas relacionados con medio ambiente. ¿Cuáles deberían ser los ejes de discusión en los próximos meses? Pues definitivamente el ambiental, ¿sí? Entre ellos haciendo mayor hincapié en agua y calidad del aire. Porque los proyectos, me parece, que de hoy en día deben ir caminados no nomás hacia el medio ambiente, sino hacia la sustentabilidad. Hablar de que los proyectos sean socialmente aceptables, que sean ambientalmente amigables y además no sean una carga económica, sino que estos caminen solos en un futuro. Usar los propios recursos que tenemos sin comprometer a las generaciones futuras. ¿Qué les vamos a dejar, no? Agustín del Castillo, ¿qué otros temas tendrán que estar en la agenda? Bueno, definitivamente el tema medio ambiente involucra todo. Yo creo que los políticos han tenido la enorme habilidad de leer que este tema se ha convertido cada vez más mediático. Entonces todos van a hacer algún compromiso con el tema ambiental, pero suelen ser palabras huecas. Me parece que la sociedad está aprendiendo, sobre todo la que vive en áreas críticas, demarcaciones críticas. Hablo de la zona baja del Salto, Río Santiago, hablo de las zonas que se inundan periódicamente en la ciudad, hablo de las zonas rurales que están viviendo un problema serio por incendios y en general por cómo se traduce la crisis ambiental, que es una cosa que se nos olvida. La crisis ambiental se traduce en crisis social, en crisis económica, en desempleo, crisis en criminalidad. ¿No? Claro. Entonces me parece que es una buena oportunidad entender también, incluso interpretar bajo esta lógica de crisis ambiental el tema del auge explosivo de la delincuencia. Ojalá y haya a través de las organizaciones no gubernamentales, de los colectivos que están participando en el debate público, de los académicos, de los mismos periodistas, de los políticos que están más sensibilizados, la posibilidad de decir que cuando tú tienes muchos crímenes en una colonia puede tener que ver con la falta de árboles, con la falta de agua, con la falta de empleos, cómo se va encadenando todo. O sea, esto no es algo que estemos inventando, siempre ha sido, lo que pasa es que nunca lo habíamos visto. Creo que es más que nunca claro que la agenda ambiental es la posibilidad del desarrollo o el desastre como civilización que tenemos a nivel local y a nivel global. Y además recordemos, estamos viviendo tiempos de cambio climático, están cambiando los patrones de las lluvias, están cambiando, haciéndose más intensos los huracanes. Patricia fue un aviso. Afortunadamente entró por una zona deshabitada y muy alto, pero la fuerza de Patricia no se había jamás medido en un huracán desde que se miden huracanes. Entonces, estamos en un momento muy adecuado para entender que estos son llamadas de atención y que, por ejemplo, el agua no podemos estar pensando que porque somos una ciudad de 5 millones podemos ir a quitarle el agua a otro lugar. Tenemos que hacer procedimientos para garantizar primero que esta ciudad sea autosustentable y después pedirles a cambio de algo que nos ayuden con esa agua. Y sobre todo, los lugares que van a padecer más severamente el problema de cambio climático, como los Altos mismos, tendrían que estar trabajando ya también con esa visión de futuro. Un político que quiera ser responsable y prometer un cambio verdadero para Jalisco va a tener que tener esta amplitud de miras. No la veo hasta ahorita, pero la necesitamos urgentemente. Agustín, decisiones políticas y con costo político, ¿no? Exactamente. Porque también es apretarse el cinturón, lo que tiene que ver con agua, decisiones difíciles. No sé si en campaña vayamos a ver mucho esto. Fíjate, es injusto que tú saques a una persona de su casa para poner una presa. Pero es mucho más justo que si tú tiras el agua, te cobren bien el agua. O sea, son dos cosas distintas. Creo que sí nos va a pegar el bolsillo, pero por lo menos que le pegue al que le debe pegar. Sí te estoy cobrando caro, pero te estoy dando un servicio. ¿Por qué la gente no rechista cuando paga el cable o cuando paga la luz, que son caros? Me parece que el agua es muy barata. Me parece que es el servicio más barato que existe. Fíjate que yo lo pensaba que sí era muy barata hasta que empiezas a hacer comparaciones, pero pensando que esta agua no te la puedes tomar. Eso está mal, tienes toda la razón. Necesitamos que el agua sea efectivamente potable y no tengamos que gastar el dineral que gastamos en agua embotellada. Hacían comparaciones tramposas con algunos países europeos, doctor, donde estaba el precio metido y dices, sí, pero ahí abres el grifo del agua y tomas.
Y se acabó. Y nada de garrafones Oye, pero no carísimos. gana el CIAPA con eso, ganan las empresas embotelladoras. Está nuevamente un bien público privatizado. Totalmente. Doctor, con el asunto pero del agua. El hecho de tener el agua embotellada no deja de ser un problema también de contaminación. Claro. Todos claro. los plásticos Sí. y todo esto, el agua debe tomarse directamente. Y el agua, por ejemplo, en tu casa, yo la tomo simplemente, le pongo un filtro para quitarle el aroma y adelante, ¿no? Hemos probado la calidad del agua y es una calidad buena. Que tengas problema en tu casa, en tu bebida, es otra cosa, ¿no? No es tan mala, Pero dices. el agua no es tan mala. Mira. Sí, y hacer el recorrido de lo que se tiene de agua, sí. ¿Pudiera estar mejor? Sí. Puedes pudiera poner estar un mejor. filtro, tal vez. Pero se sí. supone que es agua potable, ¿sí? Es cultural, pues, insisto, ¿no? Esto de veras generar conciencia en nosotros cuidar el medio ambiente, no porque el gobierno lo pide, no, porque es nuestra vida, es nuestra calidad. Y para esto, hablando del agua, no nada más de tomarla, sino del agua en la ciudad, por ejemplo, para inundaciones, la gente se queja de inundaciones y realmente nosotros tenemos la culpa de Nos esto. quejamos, ¿no? Estamos invadiendo los cauces, estamos impermeabilizando la ciudad. Entonces, ¿de qué te quejas que hay inundaciones o que te falte el agua? Pero eso lo discutimos cuando empieza la temporada de lluvias y nos damos cuenta que la ciudad cada vez tiene más puntos de inundación. Pero cuando se va la temporada de lluvias, se nos olvidó esa discusión, se nos olvidó ese debate. Así es, y vemos construcciones pegaditas a los ríos, los cauces cada vez son más estrechos o bien desaparecen. No es lo mismo que el agua corra libremente por los arroyos a que la metas en un tubo, no cabe. Claro. Entonces sí debemos tener un control natural, regresar a lo básico. Hay muchas ciudades en el mundo que están regresando Que también se le a construyen, destapar ¿no? los drenajes Sí. y convertir esos cauces que eran naturales, regresarlos a lo natural y ser parques lineales, ¿no? Sí, tenemos esa idea, ¿no? De que no hay marcha atrás, Agustín. De hecho, hablando de parques lineales, desde el inicios de este milenio, yo he escuchado proyectos muy interesantes de gente de la Universidad de Guadalajara del ITESO para reapertura de cauces. Me parece que esa es una gran solución porque recupera la funcionalidad además del cauce. Pero la autoridad no sé por qué no se atreve a hacer esas medidas. Creo que lo que requiere la ciudad construida es cirugía mayor. Y sí es invertirle mucho, pero lo estamos invirtiendo de todos modos mucho. En tapar, ¿no? En tapar estamos hablando, por ejemplo, de los miles de kilómetros de redes de agua y drenaje, el 40, 50, 60% en el primero y segundo cuadro de la ciudad son obsoletos. Esa es una buena oportunidad de cambiar la tecnología, por ejemplo. Y aparte hacerla como debe ser, ¿no? Aguas negras y aguas Separación, pluviales, por supuesto. separación. Una vez comentando esto, pero es muy caro, pero se va a hacer. Tarde o temprano se va a tener que hacer. Más caro es no hacerlo, ¿no? Si no, échale un ojo a Sudáfrica, lo que está padeciendo hoy por hoy. Así que ellos ya No tienen anunciaron agua. tandas de 20 Ellos litros tenían para abril 0 agua o para junio 0 agua. Si no les llueve, es una catástrofe. Claro. Y fíjate, habría que terminar esta reflexión del agua con un dato muy simple. La precipitación anual que tiene Guadalajara va de 850 a 900 milímetros. Contra el tamaño del Valle de Atemajac tendríamos arriba de 200 millones de metros cúbicos. Pero se están yendo crudos o se contaminan. Claro. No los estamos aprovechando más que parcialmente con ese 30%. Que esa es la propuesta, por ejemplo, de gente como Gleason, el doctor Gleason, que muchas veces lo tachan de loco por este tipo de propuestas. No, la verdad es que la mayor seguridad de cualquier ciudad es el agua del subsuelo. Ese es el tesoro que le da resiliencia a futuro. La mejor reserva, Exactamente. el mejor almacenamiento de agua es el subsuelo. Exacto. Nos quedan, Agustín del Castillo, Manuel Montenegro, algunos días para comenzar la época de incendios, o que se visibilizan más los incendios. ¿Se ha hecho algo? ¿Se ha aprendido lo que pasó en 2017? Que ya nos hablabas de algunas cifras. Hubo mucho debate sobre cómo hacerle para disminuir la impunidad de aquellos que atentan contra los bosques, que provocan incendios, los desarrollos inmobiliarios. ¿Hicimos algo distinto de 2017 a 2018 para que no pase lo que nos pasó el año pasado? Bueno, yo quiero pensar que se aprende de la terrible experiencia. Pero fíjate, no es un problema de gente que quiera dañar el medio ambiente. Es un problema de la economía. Si Jalisco es fuerte en la agricultura y la ganadería, el fuego se utiliza como herramienta para manejar los terrenos, para abrir la parcela para que se cultive después, o para los pastos, para que rebroten verdes. El problema es que no hay control en el manejo de fuego. Hay una norma oficial que nadie respeta. Estás obligado tú como agricultor a avisarle al presidente municipal: voy a quemar este terreno para que tú vigiles y no se me vaya el fuego. Nadie le avisa a nadie y ese fuego se va.
Dos, es un mito que los fraccionadores queman el bosque. Es un mito porque es absurdo. Va contra sus intereses. La ley es muy clara respecto a que si tú quemas un bosque, durante 20 años ese bosque no se puede tocar. Es decir, pase lo que pase, sin la causa sea la que sea, 20 años no lo puedes tocar. 20 años, o sea, si ellos quieren construir ahí un fraccionamiento, en el pasado cuando no existía esa normativa, estoy de acuerdo. Ahorita se quedó en la idea de que la gente, porque estamos como fascinados en el relato del villano y de la víctima. Y de la conspiración. Me parece que en buena medida el problema de los incendios derivan de irresponsabilidad, descontrol, de descontrol, de falta de espíritu cívico de todos, desde los agricultores y los ganaderos hasta las autoridades municipales que se lavan las manos con el tema ambiental siempre, y por supuesto el gobierno federal que está muy lejos y sin embargo es la máxima autoridad ambiental. Yo siento que hasta los gobernantes atender los incendios les gusta por su imagen y van ahí en el helicóptero ¿no? Es que de pronto suceden esas cosas, que hay temas que necesitas inversión muy puntual y no se hace porque después reaccionar a la tragedia te da puntos en las encuestas, mayor imagen, difusión pública, ¿no, doctor? Yo creo que sería una mejor publicidad que hoy no tuvimos incendios, ¿no? Por ejemplo, este año. Yo abonaría por hacer una promoción, darle publicidad previo al temporal de secas, de prever los incendios. No hagas esto, no. Detectar por qué fueron los pasados y fomentar el que no se haga desde antes de que inicie la temporada de secas. Que justo estamos en ¿Sabes qué estamos extrañando como país en este tema de los incendios? En el pasado, en el anterior tipo de Estado, en el anterior modelo al neoliberal, existía una figura del extensionista. El extensionista llevaba tecnología, conocimientos, nuevas formas de hacer las cosas a los habitantes del campo. Mira. Hay una propuesta que, por cierto, acaba de hacer el Observatorio del Agua de aquí de Jalisco al gobernador para crear nuevamente la figura del extensionista ambiental. Una persona con el conocimiento que esté en el campo y que pueda ser el que consulte el campesino para cómo manejo mi fuego, cómo hago un manejo preventivo de fuego, cómo evito que se me vaya. Ese extensionista es un funcionario público. Es un servidor público que le paga el Estado, pero que trabaja ya. Pero está en campo. Está en campo, efectivamente. Esas son de las cosas que el Estado, cuando dijo no, que los privados hagan todo, abandonó. Y me parece que es fundamental tener este tipo de figuras que además tienen todo el conocimiento, son gente preparadas y les van a ayudar a que su modelo de agronegocio sea más exitoso. Volvemos al tema. Cuando la base ambiental está bien sustentada, tienes más años para que sea un buen negocio tu potrero con ganado, con el manejo de bosque, la posibilidad de que te dé madera, la posibilidad de que contengas erosión. No tenemos una política nacional de suelos ni de agua en realidad. Esas son dos carencias enormes en un país que sigue siendo, en términos poblacionales, enormemente agropecuario. Agustín del Castillo, gracias por habernos acompañado. Gracias. Manuel Montenegro, doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Hasta aquí en Perspectivas. Nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche.